Dios te bendiga, pueblo. Voy a esperar un poquito para que la gente pueda empezar a conectarse. Me estamos Dios te bendiga, pueblo. Enfocando. Voy a esperar un poquito para que la gente pueda empezar a conectarse. Perdón. Tengo la otro tablet aquí para que yo pueda leer los comentarios en forma de, si ustedes me pueden escuchar bien, lo puede apuntar. Yo no voy a estar contestando o mirando tanto esto, solamente que yo puedo saber que ustedes me escuchan bien. Aleluya. Esta clase de hoy, estamos en el clase número 3. Aleluya. El clase número 3 es hablando de Melquisedec y tipo de Cristo, ¿verdad? Nuestro sumo sacerdote. Yo voy a esperar un poquito más hasta que la gente pueden conectarse y después yo voy a empezar con la clase. ¿Ustedes me pueden escuchar bien? ¿Todo bien? Ok, gracias a Dios. Estamos enfocando en el libro de Hebreos. Si ustedes quieren conseguirlo en su Biblia, vamos a estar en Hebreos 7. También yo voy a estar enfocando en capítulo 8, un poquito en el 9 y un poquito en el capítulo 10. Esto es bien profundo. Pero vamos a estar hablando de Melquisedec y de Jesucristo y las similitudes entre los dos como sumo sacerdote. Amén. Pero voy a repetir la clase número 3. Melquisedec, tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote. Y vamos a estar enfocando en el libro de Hebreos capítulo 7. Vamos a leer el 1 a 4 y después el 22 al 28. Pero yo voy a enfocar en más versículos que eso, pero eso es donde el libro no ha enseñado. Pues vamos a estar enfocados en esos versículos. Amén. Pero antes que yo comienzo, yo quiero orar. Vamos a hacer una oración. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, Dios mío, Señor, te damos gracias, gloria, honra, Dios mío, Señor, por este privilegio, Dios mío, de traer esta clase, Dios mío, a su pueblo, Padre Santo. Yo pido, Dios mío, en el nombre de Jesús, Señor, que tú me uses en este momento para enseñar esta poderosa clase, Dios mío, Señor, para la gloria tuya, Dios mío, Señor, que tú me instruyes, Padre Santo, que tu Espíritu Santo puede conectar conmigo y que podemos, Padre Santo, para la gloria tuya, Dios mío, Señor, traer algo, Dios mío, a su pueblo, que lo pueden recibir, que lo pueden entender, Dios mío, porque es profundo, Dios mío, Señor, y que pueden salir de esta clase, Dios mío, edificado. Y te lo pido en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Así que vamos a estar en el libro de Hebreos capítulo 7. Vamos a leer el 1 a 4 y después de eso el 22 al 28. Yo voy a leerlo ahora y después vamos a entrar en el clase para la gloria de Dios. Amén. Estamos en Hebreos 7, 1 a 4. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, de Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Y ahora vamos al verso 22 al 28. Y dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo
una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aleluya. So, en este clase vamos a estar enfocando en Melquisedec y cómo Melquisedec es un tipo de Cristo. Aleluya. Entendemos que Melquisedec fue un sumo sacerdote, pero no sabemos tanto de la historia de este hombre. Aleluya. Pero antes de entrar en eso, yo quiero leer el pensamiento central y después el texto áureo. Y después de eso voy a empezar a explicar quién era Melquisedec y la importancia de él como un hombre y como un sumo sacerdote. Amén. Pero dice aquí en el pensamiento central: los cristianos estamos bajo un mejor pacto que el de la ley. Por tanto, tenemos en Cristo un mejor sumo sacerdote. Y el texto áureo dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Aleluya. So, dice aquí que Cristo es un mejor sumo sacerdote, ¿verdad? Cristo es el sumo sacerdote perfecto, el último que vas a estar aquí en la tierra, y él está reinando ahora en los cielos. Aleluya. Pero para empezar, yo quiero hacer la pregunta: ¿quién era Melquisedec? ¿Verdad? ¿Quién era este hombre? En el libro de Génesis capítulo 14, tú puedes entrar en la historia también de quién era Melquisedec, pero aquí hay dos puntos. El primer punto es: él era rey de Salem, ¿verdad? So, Melquisedec era un rey. Dice que él era un rey de Salem. Y también dice que él era sacerdote de Dios. So, no solamente era rey, sino también era un sacerdote. Amén. Y estas dos cualidades que él tenía, podemos también ver estas mismas cualidades en Cristo Jesús. Porque Cristo también es rey, ¿verdad? Él es rey y también él es un sacerdote. Amén. Cristo es los dos mismos cualidades que tenía Melquisedec. También Jesús tenía estas mismas cualidades. Aleluya. Pero lo interesante, amén, de este hombre Melquisedec es que nadie sabe de dónde vino este hombre. Este hombre, podemos decir que no tenía genealogía. Amén. En otras palabras, no tenía principio, y la Biblia no habla de sus padres. La Biblia no habla de la muerte de Melquisedec. No sabemos de dónde salió y no sabemos cuándo se murió. Solamente sabemos que este hombre era un sacerdote y también era un rey, ¿verdad? Y es algo bien interesante, porque si entendemos la manera que operan los judíos en los tiempos antiguos, era que todo era de tu padre, ¿verdad? O todo era de tu genealogía. Tenían que saber de dónde es que tú tenías los credenciales, aleluya, para poder ser un sacerdote. Amén. Pero este hombre, nadie sabe de dónde se levantó este hombre, porque la Biblia no registra sus cualificaciones. La Biblia no dice de dónde salió este hombre. La Biblia no dice que este hombre tenía su padre, era de cualquier, no sé cómo, el padre de él tenía las credenciales y lo pasaron a él como hijo para ser sacerdote, ¿verdad? No sabemos la historia de este hombre, y es bien interesante porque podemos decir en nuestra mente de dónde salió este hombre y cómo es que este hombre tenía las credenciales para ser rey. Pero no solamente rey, ¿verdad? Porque cualquier persona podía subir como rey conquistando territorios, pero si no, este hombre fue sacerdote. Eso es algo diferente, porque a ser sacerdote, tú no puedes poner ese título sobre usted mismo, sino fue Dios que puso el título sobre este hombre, y te lo voy a enseñar a través de la Biblia un poquito más. Pero este hombre fue reconocido por Dios, no fue cualquier hombre, fue un hombre reconocido por Dios, y eso es algo bien interesante, porque realmente no sabemos de dónde salió, pero sabemos que él tenía los credenciales de parte del Señor para ser sacerdote. Aleluya. Y después de eso, ¿verdad? Entendemos que interesante que su sacerdocio, ¿verdad? La Biblia
para mí eso fue uno de los primeros sacerdotes que habla la Biblia. Y si pensamos bien, sabemos que los sacerdotes llegaron a través de la ley, ¿ok? Y vamos a hablar mucho de la ley y vamos a hablar mucho de Cristo, la ley, como ahora Cristo es diferente, sacerdocio en medio de la ley. Pero lo interesante es que muchos sacerdocios o sacerdotes levantaron a través de la ley. ¿Ok? La ley dio el derecho a ciertos hombres para ser sacerdotes. ¿Quién eran estos hombres? A través de la ley de Moisés entendemos que los que tenían el poder para ser sacerdote eran esos hijos que llegaron del tribu de Leví. Si alguien nació y no era del tribu de Leví, no tenía el derecho para ser un sacerdote. Ahora, eso es bien interesante. Aleluya, porque una vez, yo no sé si ustedes recuerdan, pero el hermano David Valle vino a predicar y hizo una pregunta tremenda, y yo quiero aplicar esto, pero en otro sentido. Pero él hizo una pregunta y dijo, ¿quién vino primero? ¿Quién llegó primero? ¿Abraham o Moisés? Pues claramente Abraham llegó antes de Moisés. Y después de eso, él hizo la pregunta, ahora bien, ¿bajo cuál ley Moisés dio su diezmo a Melquisedec? ¿Bajo cuál ley Abraham dio su diezmo a Melquisedec? Porque la ley no fue escrita en esos tiempos. En otras palabras, Abraham dio su diezmo, pero no fue bajo la ley. Ahora, yo hago la misma pregunta en forma de este sacerdote, en forma de Melquisedec. Melquisedec llegó antes de la ley. En otras palabras, la ley no estaba establecida cuando ya él era sumo sacerdote. Ahora bien, ¿cómo es o quién le dio a él o bajo cuál ley Melquisedec podía ser sumo sacerdote? No era la ley, era antes de la ley. Ya Melquisedec era un sumo sacerdote, pero él no pertenecía al tribu de Leví. Tú tienes que entender que Abraham todavía no tuvo sus hijos. Así que la ley todavía, la promesa de Abraham todavía no ha nacido. Pero este hombre ya era un sumo sacerdote. Ya este hombre tenía su posición y no era bajo la ley. En otras palabras, ser sacerdote no era solamente que tú tenías que estar bajo la ley para ser sacerdote. Este hombre fue escogido por Dios y vamos a hablar sobre esto, y también como Cristo es lo mismo. Aleluya. Gloria a Dios. Y esto es algo bien importante. Vamos a meternos en el capítulo 7, porque yo quiero ir paso a paso, porque hay mucha información en este capítulo. Esto es bien profundo. Pero yo quiero leer el 1 a 4 y después yo voy a brincar al versículo. No, yo voy a seguir porque hay algo importante aquí que yo quiero explicar también. Pero vamos a ir, el versículo 1 a 4 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni que tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Rápidamente, ¿verdad? También entendemos, si realmente pensamos, Jesucristo es lo mismo en forma de genealogía. Ahora, tú puedes ir en el libro de Lucas y tú puedes buscar toda la genealogía de Jesucristo, pero realmente entendemos que Jesucristo solamente tiene su Padre de los cielos. Los otros hombres por los cuales él llegó realmente no eran su padre. Él llegó porque la semilla fue puesta en María a través del Espíritu Santo, a través del Dios vivo. Así que su genealogía es fácil. Pero si vamos un poquito más allá, entendemos que la Biblia dice que yo soy el alfa y omega, principio y el fin. En otras palabras, Cristo era el principio. ¿Cómo es que la genealogía de Jesús
podía tener un principio cuando Él mismo es el principio. Es imposible. Nadie llegó antes de Jesucristo, porque desde el principio Jesucristo estaba presente. Y por eso demuestra que realmente Él es el sacerdote desde el principio de los tiempos. Él no tenía genealogía. Él no necesitaba el linaje de su padre para que él podía obtener ese título. Él no necesitaba eso, porque desde el principio Él estableció todo. En el libro de Juan lo dice claramente que Él hizo todo y nada podía ser hecho fuera de Él. Él hizo todas las cosas. Aleluya. Y por eso es que Jesús tiene el derecho de ser un sumo sacerdote. Y seguimos así. Y dice aquí en el 4. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Escucha bien. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Esta parte es súper interesante y yo no quiero hablar tanto de diezmos, pero yo quiero hablar un poco de esta parte y ustedes van a entender por qué yo voy a hablar de esto. Amén. Y tiene que ser conforme a la ley, ¿verdad? Está hablando aquí diciendo que ¿quién era Melquisedec? Que Abraham dio su diezmo a él. ¿Quién era este hombre? Tenía que ser un hombre de poder, un hombre bien conocido para Abraham dar su diezmo a este hombre Melquisedec. Y se va un poquito más profundo todavía, y que cuando Pablo escribe este libro es algo tremendo, mis hermanos, porque Pablo habla de las cosas de una forma, él lo puede explicar y escribir de una forma absolutamente que realmente me quedo estupefacto, hermano, de la manera que Pablo podía expresarse. Y tenemos que entender que este libro fue escrito para los hebreos. Eran los hebreos que necesitaban escuchar estas palabras, y él tenía que explicarlo de una manera que los hebreos y los judíos lo podían entender. Ahora bien, ¿por qué es importante? Esta es parte con los diezmos. Esto es el parte importante. Tengo que explicarlo a través de la ley para que ustedes puedan entender un poquito más allá, porque esto es bien importante. Entendemos que la ley es que estableció más o menos el diezmo, ¿verdad? Aunque Abraham dio su diezmo antes de que la ley fue escrita, entendemos que después de Moisés escribió la ley, y la ley habla de los diezmos. Aleluya. Y lo que sucede es, lo único que eran dignos de recibir estos diezmos eran lo que es los levitas, ¿verdad? Ellos eran los sumos sacerdotes. Ellos eran los únicos que tenían el derecho de recibir estos diezmos. Ahora bien, mira lo que Pablo dice. Aleluya. Pablo dice aquí, dice en el versículo 5, ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Amén. Lo que quiere decir es que estos que eran del tribu de Leví tenían el poder para recibir estos diezmos. Ellos eran los únicos que podían recibirlo. De todos los hijos de Abraham, de todos los tribus, los únicos que podían recibir estos diezmos eran los que salieron del tribu de Leví. Ahora, esta parte es el parte donde yo quiero enfocarme para explicarlo por qué el sacerdocio de Melquisedec era tan poderoso, y después más allá voy a explicar por qué lo mismo sucedió con Jesucristo. Dice en el 8, yo voy a leer 8 a 10, y esto es algo bien profundo aquí. Dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive, y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¡Wow!
¿Qué palabra tan poderosa lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo aquí, el único bajo la ley que tenía el poder para recibir el diezmo eran los que estaban parte del tribu de Leví. Pero aún eso, ellos mismos, los que salieron de los lomos de Abraham, eran los que iban a pagar su diezmo hacia Melquisedec. En otras palabras, yo quiero que ustedes lo piensen de esta forma. ¿Quién era más grande en forma de su sacerdocio? ¿Lo que llegaron de Leví o Abraham? O Melquisedec. ¿Quién tenía el sacerdocio más grande, más poderosa? Porque lo que Pablo está diciendo aquí es que a través de la ley, lo único que podían recibir su diezmo en un momento en su vida, en un momento ellos tenían que pagar el diezmo. Eso es algo profundo. En otras palabras, lo que quiere decir es que el sacerdocio de Melquisedec era más grande que el sacerdocio a través de la ley. Esto es algo, pero bien profundo. Porque está diciendo el sacerdocio de Melquisedec tenía más poder que el sacerdocio de Leví. Porque aunque los levitas recibieron los diezmos, en un momento ellos tenían que pagar su diezmo. En otras palabras, ¿quién era este hombre, este sacerdote, que aun los mismos que recibieron los diezmos tenían que pagar su propio diezmo a través de la semilla de Abraham en un momento a Melquisedec? Es para demostrarte que el sacerdocio fuera de la ley, escucha bien, el sacerdocio fuera de la ley era más poderoso que todos los sacerdotes que lo hacían a través de la ley. Y Melquisedec tenía un sacerdocio fuera completamente de la ley, porque la ley todavía no estaba escrito en esos momentos. Y todos los que llegaron del tribu de Leví tenía que operar bajo la ley. Y entendemos, y vamos a hablar un poquito más después, pero entendemos que la ley no podía perfeccionar a nadie. No podía perfeccionar a nadie. Y así es para decir que Melquisedec tenía un sacerdocio con más poder, o vamos a decir con más rango que hasta los mismos levitas, porque los levitas pagaron diezmo a él. Aleluya. Y eso es algo, pero algo súper importante en eso. Y así dice en el versículo 11 lo que yo estaba diciendo ahora. Dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, si este sacerdocio era tan perfecto, esta ley era tan perfecto, Dios nunca iba a tener que levantar otro sacerdocio en el forma de Jesucristo. Porque si la ley podía perfeccionar, es para decir, Cristo no tenía un trabajo aquí en la tierra, porque ya la ley podía hacer, perfeccionar a las personas. Pero como entendemos que la ley no puede perfeccionar a nadie, y que nosotros mismos necesitamos un sumo sacerdote que va a estar sobre esa ley para siempre, necesitaba el Señor para mandar Jesús a nosotros, para que nosotros podíamos ser perfeccionados. Porque la ley no podía hacerlo. El Señor tenía que levantar, y esto es parte importante aquí. El Señor tenía que levantar un sacerdote fuera de la ley. ¿Ok? Jesús no podía llegar a través de la ley. El Señor Jesús necesitaba su sacerdocio o recibir el poder de ese sacerdocio fuera de la ley. Por eso es que Pablo está hablando de Melquisedec. Porque los judíos siempre pensaban que todos los sacerdotes llegaron a través de la ley, a través del tribu de Leví. Pero Pablo tenía que usar el único ejemplo como sumo sacerdote que salió antes de la ley o salió fuera de la ley, porque lo mismo pasó con Jesucristo. Jesucristo no se levantó como su sumo sacerdote a través de la ley. Y vamos a entrar un poquito más profundo en eso ya pronto. Pero el Señor Jesucristo tenía que ser un sumo sacerdote, pero no podía levantarse a través de la ley. Tenía que hacerlo separado. Y hay una razón por eso, y yo voy a hablar de eso ya pronto. Aleluya. Gloria a Dios. Estamos aquí ahora
en el versículo 12, ¿verdad? Porque el 11 habla ya de que por cuál razón necesitaba Dios levantar a alguien en el forma de Melquisedec y no en forma de Aarón. En otras palabras, porque lo tenía que hacer de una manera fuera de la ley, porque entendemos que Aarón fue por la ley. Ahora vamos en el 12, dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Esta parte es importante entender la importancia del sacerdocio de Jesucristo. ¿Ok? Todos los tribus tenían vamos a decir, su función. Cada uno de ellos tenían su función en forma de cómo operar cuando la ley de Dios bajó a Moisés. Cuando Dios le dio la ley a Moisés, cada tribu tenía su función. Ahora bien, ¿cuál era la función de Leví? Entendemos que Leví eran los sacerdotes. Leví ofrecieron los sacrificios, el tribu de Leví hacía todas esas cosas. Pero el tribu de Judá era el tribu realmente de reyes. Entendemos, David salió de eso, Salomón. Todos esos reyes salieron del tribu de Judá. Ahora bien, ¿de cuál tribu es Jesucristo? Jesucristo vino de parte del tribu de Leví, de parte del tribu de Judá. ¿Ok? Jesús vino a través del tribu de Judá. Por eso el 13 dice, y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. En otras palabras, Jesucristo se levantó como sumo sacerdote, pero no sé cómo es posible si Jesucristo nunca vino del tribu de Leví. ¿Cómo es que Jesús tenía el derecho, el poder para hacer o vamos a decir modificar o cambiar leyes? Realmente Jesús no cambió ley porque él dijo que él vino a cumplir la ley. Pero él tenía el poder para hacerlo. ¿Cómo es posible que Cristo tenía el poder de hacer esto cuando Cristo nunca llegó del tribu de Leví? Solamente llegó a través del tribu de Judá. Esto es algo bien profundo. Nunca tenía el poder de un sumo sacerdote. Jesús nunca tenía ese poder. Pero ¿cómo es que Jesús podía ser sumo sacerdote si nunca tenía el poder para hacerlo? Pero tiene que entender que Dios tenía que hacerlo de esta manera. Esto es la parte importante. Ahora bien, esto es lo que yo quiero explicar. Si la ley es imperfecta, si la ley no puede perfeccionar a nadie, o si la ley no podía perfeccionar los sacerdotes que a través de ella se levantaron, es para decir que era imposible, escucha bien, era imposible que Jesucristo viniera a través del tribu de Leví. ¿Por qué? Porque lo que eso iba a decir es que si Cristo o el sacerdocio de Cristo llegó de algo imperfecto, su propio sacerdocia iba a ser imperfecta. Escucha bien, te lo voy a repetir. Si el sacerdocio de Jesucristo llegó a través de la ley, cual no podía perfeccionar a nadie o a nada, después es para decir que si Jesucristo levantaba de Leví, tampoco su propio sacerdocio iba a perfeccionar porque iba a ser bajo la ley. Pero como Dios tenía que hacer algo más grande, algo más profundo, Él tenía que levantar a Jesús fuera de la ley para que las personas podían entender que los sacerdocios que levantaron fuera de la ley podía perfeccionar. Pero los sacerdocios que levantaron dentro de la ley nunca tenían el poder para perfeccionar. Y eso es la cosa importante. Y eso es lo que Pablo quiere que esta gente entienda. Que Jesús nunca podía ser un sacerdote a través del tribu de Leví porque su ministerio, su sacerdocia iba a ser imperfecta. Pero como Cristo es perfecto, el Señor Dios tenía que sacarlo del tribu de Leví, levantarlo como rey, pero también darle el poder para ser Leví. Para el poder de ser sacerdote, como lo de Leví. De lo mismo pasó con Melquisedec, porque entendemos que Melquisedec era rey. También Jesús es rey, por eso llegó a través del tribu de Judá, porque es un rey, pero también Melquisedec era sumo sacerdote.
Lo mismo pasa con Jesucristo, que aunque llegó a través del tribu de Judá, aunque él llegó de parte de la linaje de reyes, podía también ser un sumo sacerdote. Aleluya. Dice, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá. Esto es el verso 14. De la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta el sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Aleluya. So Pablo mismo en el versículo 16 está diciendo, aleluya, que no constituido conforme a la ley. Él mismo está aclarando que Cristo no vino como sacerdote conforme a la ley. Porque lo que más allá dice es que la ley y los sacerdotes que levantaron a través de la ley poco a poco estaban muriendo. Ellos estaban muriendo, pero cuando Jesús llegó, Jesús murió en la carne, pero Él vive y reina para siempre. En otras palabras, Él fue el último sacerdote que nosotros necesitamos. En otras palabras, Él no tiene muerte. La muerte nunca llegó a la vida de Jesús. También por eso es semejante a Melquisedec, porque aunque sabemos que Melquisedec murió, sabemos, pero la Biblia no dice cómo murió cuando murió. En otras palabras, por eso es Pablo lo usa como ejemplo. Pablo sabía que murió en un tiempo, pero lo que él quiere que la gente entienda es que para decir que el sacerdocio de Melquisedec no tenía fin, porque la Biblia no lo registra. Aunque sabemos que murió, pero es para decir que por eso él dice que es un tipo de Jesucristo, que Jesucristo no tiene fin. Jesucristo, el Señor Jesucristo, su sacerdocio va a seguir para siempre. Esto hasta el fin. Nunca Jesús, ya eso está establecido en el Señor. Pero por eso es que Melquisedec es un ejemplo tan poderoso de Jesucristo, porque no sabemos el fin de Melquisedec. Y tampoco, sabemos que Jesucristo no tiene un fin. Jesucristo reina para siempre hoy en día. Gloria a Dios. Aleluya. Ok, vamos ahora en el versículo 19. Dice aquí, 18 y 19. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley y de la introducción de una mejor esperanza, por lo cual nos acercamos a Dios. ¿Y por quién era este mejor pacto? Está hablando del Señor Jesucristo diciendo, ya la ley no podía perfeccionar, pero ahora podemos vivir bajo un mejor pacto, ¿verdad? Pero ¿para quién era este pacto? Esta parte vamos a explicarlo porque en esta parte vamos a brincar en el libro de Hebreos capítulo 8, aleluya. Y vamos a estar considerando el 6 y 7, Hebreos 8, 6 y 7. ¿Para quién era este mejor pacto? Y dice así, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Ok, este pacto aquí, este mejor pacto, es para decir que si el primer pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel servía, si era bien, Jesús o el Dios nunca iba a tener otra razón por la cual hacer otro pacto. Si el primer pacto está funcionando, no hay razón para hacer una segunda pacto o cambiar el primer pacto para algo mejor, el mejor pacto. Pero realmente este pacto fue para los judíos. Escucha bien, este pacto fue para los judíos. Este pacto, este nuevo pacto no fue para los gentiles. Ahora bien, si el nuevo pacto es para los judíos y no para los gentiles, ¿cómo es posible que nosotros podemos entrar en este nuevo pacto? ¿Cómo podemos ser participantes del mejor pacto? Amén. Yo voy a explicar eso ya pronto, pero yo quiero leer el 8 al 12.
8 a 13, para que ustedes puedan entender que este pacto fue para los judíos y no para los gentiles. Escucha bien, dice, porque reprendiéndolos dice, he aquí, vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Ahí está claro, este nuevo pacto es para Israel y la casa de Judá. No dice los gentiles. Este nuevo pacto es para el pueblo de Israel. Seguimos. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Nuevamente está diciendo que el pacto es para Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y será a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a su injusticia, y nunca más me acordaré de su pecado y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próxima a desparecer. Nuevamente vemos aquí que él está diciendo que él va a hacer un nuevo pacto con Israel. No está hablando de los judíos. Pero la pregunta es, ¿los judíos están parte también de este nuevo pacto? Y la contestación es sí. También ellos son parte. Pero ¿cómo es posible que son parte? Y esto es cuando tenemos que regresar un poquito de lo que yo estaba hablando anteriormente. Ahora bien, si el nuevo pacto era basado, escucha bien, si el nuevo pacto era basado en la ley, los gentiles nunca podían tener una oportunidad de ser rescatados. Porque ¿cómo es que los judíos, cómo es que los gentiles podían ser salvos a través de algo que ellos no seguían? En otras palabras, si el ley seguía sin un nuevo pacto, si Jesucristo y su sacerdocio se levantó a través de la ley, los gentiles nunca iban a tener una oportunidad para ser rescatados. Pero por eso es que Dios tenía que levantar un sacerdocio fuera de la ley. Porque haciéndolo fuera de la ley, ahora abre la puerta para que los gentiles pueden ser salvos. Porque ahora el nuevo pacto, aunque fue por los judíos, pero el nuevo sacerdocio de Jesucristo, ahora porque no está bajo la ley, sino bajo la gracia del Señor Jesús, los gentiles también pueden ser participantes de ese nuevo pacto. Pero si el pacto y el sacerdocio de Jesucristo se levantó en el momento de la ley o en forma de la ley, los gentiles nunca iban a tener la oportunidad para ser rescatados. Pero por eso Dios tenía que hacerlo de esa manera. La inteligencia de Dios es sobrenatural. Por eso Dios es soberano. Pero Él tenía que hacerlo de esa manera para que también los judíos podían tener esa oportunidad para ser rescatados. Gloria a Dios. Así por eso es que aunque el nuevo pacto es para los judíos, los gentiles también tienen acceso a Dios a través de la misericordia y la gracia del Señor Jesucristo y su sacerdocio que se fue levantado fuera de la ley. Gloria a Dios. Aleluya. Y hay dos puntos importantes aquí en forma de este pacto, ¿verdad? El primero es, este nuevo pacto es establecido sobre mejor promesas, ¿verdad? El Señor quería algo mejor para su pueblo y para usted y para yo. Pero para traer eso tenía que mandar a Jesucristo para que podía establecer algo mejor. Podía establecer algo que podía realmente perfeccionar. Porque ya entendemos que la ley no podía perfeccionar, pero necesitamos algo como seres humanos para ser perfeccionados, porque si estamos impuros o si no estamos perfectos, no podemos entrar en el reino de los cielos. Pero necesitamos alguien que podía perfeccionarnos a través de un sacrificio. Y eso fue Jesucristo. El segundo punto fue que en Hebreos 7, ¿verdad? En Hebreos 7, 22 a 25, dice que
este sacerdocio de Jesucristo fue inmutable. Aleluya. Vamos a leerlo aquí en 22 a 25. Dice, por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tienen un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En otras palabras, lo que Pablo estaba diciendo es que todos estos sacerdotes llegaron uno detrás del otro, porque uno se levantó, se murió, tenía que levantar otro, después ese se murió también y fue lo mismo. Pero tenía que romper eso, tenían que terminar con eso. Y el único que tenía el poder para hacerlo era Jesucristo. Porque cuando Jesucristo, aleluya, tomó su sacerdocio, aunque su carne murió, entendemos que Cristo se resucitó. En otras palabras, cuando Cristo tomó su lugar como sumo sacerdote, ya no hay necesidad para que un día otro sacerdote viene. Porque Jesucristo está establecido hasta el fin del mundo. Ya nosotros no necesitamos más sacerdotes. Todos estos sacerdotes bajo la ley siguieron muriendo. Poco a poco se murieron. Pero cuando Cristo llegó, Cristo fue algo y alguien que ahora su sacerdocio es inmutable. No lo puede cambiar. Es imposible porque ya está establecido. Aquí claramente lo dice. Aquí cuando en el versículo 12 dice, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Por qué es esto importante? Ahora, yo voy a explicarlo de la manera que yo lo entendí. Ahora, yo no estoy diciendo que esto es correcto, sino de la manera que yo lo entendí. Si ustedes me quieren corregir, amén, aleluya. Aunque en este día yo soy maestro, también yo soy estudiante, amén. Pero la manera por la cual yo lo creo de esta forma, ¿verdad? Que dice, cuando hay cambio de sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Ok, yo voy a tomarlo de esta forma y lo voy a enseñar de esta forma. Yo voy a poner Melquisedec como el primer sacerdote. Aleluya. Pero entendemos y sabemos que Melquisedec murió. No sabemos cuándo, porque la Biblia no lo dice, pero sabemos que él murió. Ahora bien, cuando él muere, no sé cuántos años después, no sé si fue antes, no sé. Pero ahora se levanta un nuevo sacerdocio. ¿Cuál fue? El tribu de Leví a través de la ley. ¿Ok? Esto fue un nuevo sacerdocio bajo la ley. Cambiaron la ley a través de este nuevo sacerdocio. Lo que sucede es, por mucho tiempo, siguieron bajo la misma ley, bajo la misma enseñanza de Moisés. Pero llegó el momento cuando Cristo nace, cuando Cristo termina de morir para usted y para yo, cuando Cristo toma su lugar como sacerdote, y esto es como yo lo entiendo, es el último cambio de ley. That's it. No va a ser más nada. Esto es último cambio, porque empezó con Melquisedec, cambió cuando llegó los leyes, y ahora que Cristo llegó fuera de la ley como sacerdote, vas a ser el último sacerdote que el mundo entero necesita. Ya no necesitamos sacerdotes que se levantan bajo la ley, porque ya tenemos Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y por eso es, aleluya, que Jesús llegó en forma de ser el último cambio de sacerdocía. Él fue el último cambio en ese punto. Y en el versículo 26 a 28, esto es donde termina el capítulo 7, pero después yo voy a terminar, hablamos de Melquisedec, que es Jesucristo ahora, y después yo voy a brincar en forma de la función de un sacerdote y cómo es que Cristo lo cumplió en el tiempo antiguo. Pero el versículo 26 y 28 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre,
ofreciéndose a sí mismo. En los tiempos antiguos, el sumo sacerdote tenía que ofrecer un sacrificio para él mismo. Pero entendemos que Cristo es perfecto. Cristo no tenía que ofrecer ningún sacrificio por él mismo, sino él hizo un sacrificio hoy para el fin del día, hoy para hasta el fin del mundo. El único sacrificio que Cristo necesitaba que hacer era de él mismo, de su propio cuerpo, como un sacrificio que valía delante de los ojos del Dios el Padre. Y dice en el 28, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo hecho perfecto para siempre. Ahora, a través de Cristo Jesús, este sacerdocio es perfecto. Ahora, a través del Señor Jesús, este mejor pacto, este nuevo pacto, está perfeccionado. Podemos ser perfeccionados a través del sacerdocio de Jesucristo. Gloria a Dios. Pero ahora yo tengo aquí, dice, ¿cuál era la función del sumo sacerdote? ¿Cuál era su función? La función del sumo sacerdote era interceder por el pueblo y ofrendar sacrificio por el perdón del pecado del pueblo. ¿Dónde dice eso? En Hebreos 9, 6 a 7. Aleluya. 6 a 7 dice así. Dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, lo cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Por eso es el trabajo del sacerdote, era interceder por el pueblo, y también el trabajo del sacerdote era tratar de pedirle perdón al Señor por el pecado del pueblo. Ahora bien, yo voy a ser claro y honesto. Yo no quiero ser fuerte, pero esto es lo que el Espíritu Santo de Dios me dio y lo voy a decir. Tristemente hay muchos pastores hoy en día que prefieren ser del tribu de Judá y no del tribu de Leví. Ahora, déjame explicar esto bien para que nadie confunde lo que estoy diciendo. Ahora bien, yo no estoy hablando de mis pastores porque yo digo Judá y el nombre de la iglesia es León de la tribu de Judá. Yo estoy hablando en general. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay pastores que quieren ser reyes, pero no quieren hacer el trabajo que Dios te llamó a hacer. Dios no te llamó para ser rey. Por eso es que tu trabajo como un pastor viene a través de los mandatos del tribu de Leví. Y tu trabajo es interceder por el pueblo. Por eso es razón por la cual Dios te puso como pastor. Es para interceder por el pueblo. El trabajo tuyo no es para que tú puedes mandar a estas personas a hacer ciertas cosas o que tú puedes lidiar o dominar a la gente. Era para interceder por el pueblo. Y para aclamar a Dios por el perdón del pecado del pueblo. Por eso es que cuando Dios levantó Moisés para sacarle el pueblo de Egipto, el pueblo de Egipto, el Señor puso Moisés. Moisés no era de Judá. Moisés no era rey, Moisés era del tribu de Leví, porque era necesario, porque Dios sabía que lo que el pueblo necesitaba no era un rey. El pueblo necesitaba a alguien que podía mantener una conexión con él para interceder por el pueblo. Eso es función primordial de un pastor, es para interceder por el pueblo. Por eso es que Cristo también es, aunque es rey, también es sumo sacerdote, porque Él interceda por nosotros, Él interceda por su pueblo, por los gentiles, por los judíos. Eso es lo que Jesucristo haga con nosotros, Él intercede. No podemos tratar de cambiar la función que Dios nos ha dado. Si Dios te puso como pastor, para de tratar de ser como rey. Dios te puso ahí para interceder. Hay que aceptar el trabajo que Dios te llamó a hacer. Aleluya. Pero la función esencial... esto no era. Hebreos 9, 11 a 14. Dice así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venidores, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de macho cabrío, ni de becerro, sino por su propio sangre, entre una vez para siempre, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna
redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más, esto es poderoso, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muerta para que si serváis al Dios vivo. En otras palabras, el sangre de todos estos animales no valían. No podían limpiarnos de nuestros pecados porque podían limpiarnos hoy, pero mañana nuevamente tenía que hacer otro sacrificio. Pero Jesucristo, como sumo sacerdote, hizo el último sacrificio que necesitamos como seres humanos. Él hizo el sacrificio perfecto. Hoy en día no necesitamos hacer más sacrificio de animales porque ya Cristo lo hizo. Ya Cristo hizo, Él dio su propio cuerpo como sacrificio. Por eso Él estaba cumpliendo su función como sumo sacerdote. Estaba ofreciendo el sacrificio como su sumo sacerdote. La única diferencia es que Él no estaba sacrificando animales. Él estaba sacrificando su propia sangre. Por eso la palabra dice, si el sangre de animales te podía libertar, te pedía perdonar, ¿cuánto más el sangre del Señor Jesucristo? El sangre de alguien perfecto. No hay nada mejor que eso. Nada te puede perfeccionar, nadie te puede sanar, nadie te puede salvar más que el sangre de Jesucristo. Aleluya. Él como sumo sacerdote hizo el sacrificio correcto y perfecto para que tú y yo jamás teníamos que hacer estos sacrificios de animales. Gloria a Dios. Y yo quiero ir también en Hebreos 10, 1 a 4. Y dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venidores, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpio una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, 1 a 4. 4, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Ya yo hablé de esto, ¿verdad? Ya la sangre de los animales no podían sacar la mancha de todos los pecados de este pueblo, de ustedes, yo, de lo que íbamos a hacer. Solamente el sangre de Jesús. Ahora, 8 a 10 dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. A través de la ley es por lo cual están haciendo estas cosas. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último, el último pacto, hasta establecer algo que no jamás tiene que ser cambiado. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Esto fue el último sacrificio, solamente el sacrificio de Jesús, una vez para siempre. Jamás, no hay necesario para hacer más sacrificio. 11 y 12, perdón que yo estoy corriendo un poquito rápido porque ya pronto terminamos, pero 11 y 12 dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aleluya. Y ya pronto estoy terminando. Yo quiero brincar en Hebreos 10, 26 a 27. Y dice, y escucha bien, es una advertencia de parte de Dios, que yo no sé por qué el Señor me dio esto, pero escucha bien, sinceramente escucha bien. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar
a los adversarios. Esto es una advertencia de parte de Dios. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Hay personas que ya saben la verdad y tristemente siguen pecando. Y tristemente, aunque saben que están haciendo mal, lo hacen anyway. Y esto es la advertencia de parte de Dios. Ustedes que me están escuchando, los creyentes, no estoy hablando con impíos, estoy hablando con creyentes. Aleluya. Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por tu pecado. ¿Por qué? Porque si Cristo ya hizo el sacrificio perfecto y tú no lo quieres aceptar, ¿qué más sacrificio tú quieres para perdonar de tu pecado? No hay otro sacrificio. Si tú vas a rechazar el sacrificio perfecto, ¿cómo es que Dios te va a mandar algo mejor que la perfección? Ay, Dios mío. Dios no te puede mandar algo mejor que ya de Jesucristo, porque ya Cristo es perfecto. Pero hay gente que pecan voluntariamente esperando que hay un chance de ser redimido cuando usted está perdiendo su chance. Ya el sacrificio del sumo sacerdote, Jesucristo, fue hecho. Ahora, si tú vas a rechazar ese sacrificio, no hay otra oportunidad para ti. Perdón, pero tengo que decirte así. Tengo que enseñar esto, no hay otra oportunidad. Mas escucha la advertencia de parte de Dios. Mira el 28 y 29, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Pero el 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare el Hijo de Dios? Déjame leer eso nuevamente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciera frente al Espíritu de gracia? En otras palabras, si estos hombres hicieron algo en contra de la ley, con 2 o 3 testigos ya fueron castigados. Pero si usted, reconociendo la verdad, sigue pecando voluntariamente, tú estás pisoteando a Jesucristo. Tú estás pisoteando el Hijo de Dios. ¿Cuánto más tú vas a merecer el castigo de Dios sobre tu vida? Tú lo mereces. Si Jesús hizo el sacrificio y lo quiere rechazar, perdón, pero tú vas a tener que esperar y soportar el castigo de Dios sobre tu vida. Porque ya si Cristo hizo el sacrificio perfecto, ¿por qué lo va a rechazar? Tú estás pisoteando al Hijo de Dios. Y eso es un peligro, pero bien fuerte, hermano. Y ya pronto estoy terminando. Yo no quiero terminar con palabras fuertes, pero yo tengo que decir y enseñar lo que Dios me dio. Dice en el versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La manera más rápida de caer en las manos de un Dios vivo es pisoteando a su Hijo y blasfemando contra el Espíritu Santo. Esas son las 2 maneras por lo cual rápidamente va a recibir el castigo de Dios sobre tu vida. Así que eso es la advertencia de Dios. Si usted ya tiene conocimiento de la verdad, líderes, maestros, predicadores, ministros, lo que sea, si ya tú tienes conocimiento, es mejor que tú evitas el pecado y que no estás pecando voluntariamente, sabiendo lo que tú estás haciendo es mal, pero lo estás haciendo anyway, porque eso está pisoteando el sacrificio de Jesucristo, y lo que va a suceder es que te vas a caer en las manos de un Dios vivo. Aleluya. Pero para terminar esto, aleluya, hay 3 partes en forma de Melquisedec y Jesús que son similitudes. Aleluya. Que ya yo hablé de esto, pero yo quiero usarlo para cerrar. Aleluya. Primeramente, los 2 eran reyes, ¿verdad? Porque dice Melquisedec era rey y sabemos que Jesucristo también es rey. Número 2, sacerdote fuera de la ley. Fuera de la ley. Melquisedec se levantó antes de la ley
Y aunque Jesucristo se levantó durante la ley, su sacerdocio no vino a través de ella. Solo 2 hombres fueron levantados como sacerdotes, pero los 2 fuera de la ley. Y por último, no tenían principio ni fin. Jesucristo siempre existía. No tiene principio. Tampoco tiene fin porque Jesús no va a morir. Y aunque entendemos y sabemos que Melquisedec sí tenía un principio en forma de padre y también que murió, es para decir, es simbólico. Aleluya. Porque la Biblia no registra su principio y tampoco su fin. Amén. Así que, hermano, que el Señor le bendiga. Espero que esta enseñanza te haya bendecido. Es algo poderoso. Podía seguir porque sinceramente hay tantas cosas en este libro de Hebreos. Tantas cosas que tan profundo, hermano. Que te digo, te aconsejo que usted lo estudie en usted mismo. Aleluya. Coge su Biblia y léelo poco a poco, suave. Porque este libro tú no lo puedes leer rápidamente porque te va a perder, sinceramente. Sino poco a poco. Aunque sea la mitad de un capítulo. Pero para que tú puedas entender la profundidad de ella, es mejor así. Pero que Dios te bendiga. Y vamos a orar antes de terminar esta clase. Padre Santo, damos gracias, damos gloria, damos honra a ti, Señor, por tu palabra, Dios mío, Señor. Aleluya. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor, porque yo no tengo ningún poder, Padre Santo, para enseñar, Dios mío. Si no fue tu Espíritu Santo que me dio palabras como siempre, Dios mío. La gloria y la honra siempre es tuya, Dios mío. Pido que tu pueblo ha recibido estas palabras, Dios mío, esta enseñanza, Padre Santo. Y que pueden entender, Padre Santo, el sacerdocio, aleluya, perfecto de Jesucristo. Y que pueden entender el sacrificio que Él hizo, Señor. Y que, Dios mío, Señor, si tan mal, Padre Santo, pueden corregirse. Padre, gracias, Dios mío, Señor, que tú sigues siendo glorificado, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Dios me lo bendiga, pueblo. Aleluya.